Entonces, por eso yo soy muy rompedor. De hecho, cuando he hablado cuando hablo entre compañeros del tema de huesos, muchos dicen, tonterías, tonterías. Pero va mucho por aquí, porque claro, cuando en la medicina, es que hoy en día estamos llevando una medicina que es de evidencia científica, ¿no? Pero claro, luego, sobre todo a la hora de poner tratamientos, eso de la evidencia científica es un poco un inventazo de los laboratorios para encajarnos muchos fármacos que al cabo de que llevan 2 o 3 años comercializados y sacando sus royalties, dices, tienes tal, vamos a quitarlo de la... Pasó con el Vioxx. El Vioxx era un antiinflamatorio que no afectaba al estómago, como los antiinflamatorios clásicos. Oye, pues fantástico, empezaron a comercializar, carísimo, una burrada. Claro, dices, bueno, se justifica tanto beneficio, el I+D, tienen que amortizar los laboratorios. Y al cabo de 2 o 3 años, el mismo laboratorio lo retira. Dices, ¿qué rayos? ¿Y saben por qué? Porque resulta que había crisis hipertensivas y debido al aumento de tensión con el uso del Vioxx, daban infartos de corazón. Y el mismo laboratorio se adelanta antes de que les caiga una lluvia de demandas y lo retira, lo quita de en medio. Y luego, pero claro, no es tan bueno el laboratorio, no es tan Santa Santorum. Resulta que luego amortiza el espacio que deja el Vioxx por otro, más caro todavía, con las mismas condiciones y que seguramente lo tenían guardado en la recámara para meter. O sea, que esta jugada posiblemente la tendrían. Y lo grave es que se filtran documentos del laboratorio que sabían que tenían esas crisis hipertensivas, que esos estudios no se presentan a sanidad, evidentemente, para que te utilice la comercialización de un fármaco, pero esos salieron y se filtraron y decir, oye, el laboratorio sabía perfectamente que iba a haber un efecto secundario importante, son crisis hipertensivas y infartos de corazón como consecuencia de las mismas, ¿no? Pues lo retiran, han ganado un dinero, un pastizal, generan un hueco de los antiinflamatorios que no afectan al estómago y ocupan ese hueco con otro del mismo laboratorio. Pues así son. Ahí hay mucho, de esto hay mucho. Lo que pasa es que muchas veces es mejor no hablar porque, claro, eso es como cuando hablamos en la sociedad con la crisis de los bancos. Dices, el sistema bancario nos está matando, pero es que es lo que mantiene también la dinámica actual social. No puedes dejar caer los bancos. Dices, está mal, pero no queda más remedio, ¿no? Dices, esto se sabe que se hace este tipo de prácticas en laboratorios, pero no queda más remedio porque son los que hacen la investigación y sacan fármacos que efectivamente muchos también son muy beneficiosos, ¿no? Entonces yo cuando el tema de los huesos, claro, dices, claro, cuando hablas de huesos tienes un poco 3 cosas diferentes, ¿no? Por un lado está lo que se llama la artrosis, la reuma, ¿no? Que eso es realmente, la artrosis es el desgaste articular. Es pues cuando tú usas mucho una articulación, pues se va perdiendo el cartílago que hay entre hueso y hueso, que permite que haya un movimiento del hueso sobre el hueso sin fricción, se va gastando, pues se va perdiendo un líquido que hay dentro y el cartílago se gasta y bueno, pues eso es cuestión de años o de exceso de trabajo, influye, ¿no? Luego está lo que es la artritis, que eso son palabras mayores, la artritis, que la artritis es una inflamación de las articulaciones, pero normalmente la artritis, cuando hay esa inflamación en las articulaciones, destruye el cartílago. Cuando hay una crisis artrítica, un codo con artritis se pone gordo, hinchado, con calor, no lo puedes mover, solo con mirarlo te duele. Cuando remite eso, con medicación o sin medicación, pues ya te ha generado una serie de lesiones del cartílago muy perniciosas. Y la artritis suele ser una respuesta de tu cuerpo frente a tus propias células. Es una respuesta autoinmune. Es como si se hubiese vuelto loco el sistema defensivo y en vez de atacar a lo que considera extraño, ataca a esas células que son suyas. ¿Y por qué se puede volver loco? Pues por 1000 motivos. Porque igual en la alimentación o en el ambiente hay alguna molécula química que la metes, entonces como es ajena a ti, el cuerpo se defiende generando anticuerpos y defensas y resulta que esa molécula externa ajena igual tiene mucha similitud con la molécula de cartílago y esa persona en especial pues desarrolla también una reacción cruzada frente a esas células del cartílago y te destruye, eso es horroroso. Así como la artrosis es un dolor
que al principio del movimiento es como una bisagra que está encallecida. Te duele al principio, cuando llevas un ratito moviendo ya se te calma el dolor, no cursa con inflamación, con calor. La artritis no hay manera de mover porque tienes una inflamación tremenda, no puedes mover el brazo. Y luego está, por poner, es una pequeña clasificación que hago petit comité, y luego está lo que es la osteoporosis, que ya es el desgaste, ya no compromete las articulaciones, sino que compromete la caña del hueso. Es decir, por un lado está el hueso y luego está donde la junta, entre comillas, donde articula, que son las articulaciones donde articula con otros huesos. Pues la caña del hueso, lo que es la estructura del hueso, cuando el hueso tiene una estructura trabecular, es decir, imagínense aquí unos andamios de obra pues en 3 dimensiones, entonces eso es, Jesús, la estructura del hueso, y en esos andamios, no es así, pero para que me entiendan, se va depositando calcio, vitamina C, magnesio, y se va dando sílice, se va dando una consistencia en ese andamiaje, ¿no? Entonces es cuando se empieza a perder calcio. No solo calcio, también se pierde, evidentemente el hueso no se vive de calcio, el hueso vive de magnesio, el hueso vive de boro, el hueso vive de sílice, de zinc, de vitamina C que interviene en la estructura cartilaginosa. Entonces se va perdiendo y se va quedando pues muy débil. Eso es otro elemento, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que voy a desarrollar ahora afecta sobremanera a la causa que tenemos detrás sobre la artrosis y sobre la osteoporosis. Porque claro, cuando hablamos de esto, de huesos, tengo una artrosis, tengo un desgaste de huesos, tengo una descalcificación o una osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis, ¿no? Es decir, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué se produce? Lo importante en medicina es siempre plantearse el porqué de las cosas. Para tú hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, tienes que hacer un buen diagnóstico. Y para plantear un buen enfoque, tienes que hacer el enfoque de los porqués, no limitarte a decir, oye, tengo artrosis, me duele la rodilla, antiinflamatorios, vale, analgésicos, vale. Pero eso no es el planteamiento de fondo, ¿no? De hecho, ahora están saliendo una serie de medicamentos que están yendo a la causa. De hecho, hasta ahora, para tratar los problemas de huesos había antiinflamatorios, analgésicos, y ahora ha salido un grupo nuevo de medicamentos que se llaman medicamentos que modifican la evolución de la enfermedad artrósica. O sea, que ya estamos reconociendo con esos nuevos medicamentos que no solo actuamos sintomáticamente, sino que podemos actuar en el fondo de la cuestión. Como es, y ahí está metido el sulfato de glucosamina, el condotinsulfato, por cierto, productos totalmente naturales, el antiguo cartílago de tiburón que se comercializaba, que curaba todo, tonterías. Se ha visto que el cartílago de tiburón es rico en sulfato de glucosamina, condotinsulfato, y tiene un efecto muy positivo a la hora de parar la evolución de un proceso artrósico de desgaste y osteoporótico también, cuando se usan en conjunto. ¿Por qué osteoporosis? Vale, la artrosis lo entiendes porque el sulfato de glucosamina, condotinsulfato, es parte fundamental del cartílago, donde los huesos se mueven, parte fundamental. Pero resulta que la estructura trabecular es una estructura que también tiene tejido conectivo, y el tejido conectivo tiene, entre otras cosas, sulfato de glucosamina con condotinsulfato. Y ya no solo se ha visto que mejora en micras el tamaño del cartílago en las articulaciones, ese tipo de productos, sino que encima, usados en conjunto, aún disminuye la osteoporosis. Algo sorprendente. Eso ha sido un efecto colateral, entre comillas, beneficioso, que ha salido a posteriori en los estudios de este tipo de productos. Total, que me voy del tema. Entonces, el por qué se producen los problemas de huesos. Dices, pues mira, siempre se dice, oye, por la edad. Vale, por la edad. Eres mayor, te gastas y con la edad. Pero yo cuando empecé a hablar la difusión de medicina, yo empecé a hablar en centros de jubilados en Pamplona. Y siempre, cuando planteabas el tema, tenías más de un abuelito igual que tiene 90 años y dices, oye, yo no sé lo que son los huesos. Dices, rayos, si fuese la edad causa de tal, entonces todo el mundo que tenga edad tal tendría problemas de huesos. Y no es así. No todo el mundo de edad tiene problemas de huesos, con lo cual debe haber algún otro factor, aunque influya. Dices, vale, el trabajo. Oye, yo he trabajado como un lobo de mar en un mercante o pescando, y claro, la humedad y tal, he trabajado mucho, físicamente he movido mucho mi articulación y la he gastado. Dices, sí, pero luego también tienes otros elementos que han trabajado como tú y no tienen ese problema de huesos, que sí es cierto que puede influir, evidentemente que influye, pero eso, si fuese patognomónico del problema de huesos, el exceso de trabajo, todo el mundo que ha tenido exceso de trabajo, y hasta ahora, que ahora somos unos comodones, unos señoritos,
ha habido exceso de trabajo y tienes personas que no tienen problemas de huesos. Lo veo yo en mis pueblecitos. Y luego, otra cosa, el frío, lo que he comentado, oye, pues por el frío, entonces todos en el norte estarían ateridos con sus huesos, y no es así. Podemos echar todo lo que queramos, pero siempre eso puede ayudar, puede colaborar en que progrese un proceso, pero la causa de todo, en el fondo, lo que está es el terreno, que el terreno es las predisposiciones internas que tú tengas para padecer o no padecer problemas de huesos, las predisposiciones que tengas para que, sobreañadido un exceso de trabajo o sobreañadido una longevidad, tú tengas un desgaste mayor o menor. Entonces, en el terreno influye mucho un elemento fundamental para el problema de huesos, se llama riñón. O sea, no va a haber problema de huesos si no media un problema de riñón de por medio. ¿Por qué? Me explico. Es muy sencillo, además. El riñón, una cosa tan tonta, sí. Por eso es el riñón. ¿Qué es el riñón? El riñón es una habichuela. Este tiene el tamaño de un puño. Tenemos a esta altura y a esta altura, son dos riñones, y la única función que tiene, básicamente, es la de ser un gran colador que filtra la sangre. Entonces, la sangre tiene más funciones, evidentemente, pero un poco de una forma, es como un colador. Pasa por aquí la sangre, entonces la sangre está llena de desechos tóxicos, pasa por el colador, por los uréteres sale la caca que tenemos que eliminar por vía urinaria, y luego de aquí nos sale una sangre más o menos limpia. De hecho, cuando fallan los riñones, es una insuficiencia renal, los pacientes, para poder pervivir, tienen que estar en diálisis. Es decir, son unas máquinas, las de diálisis son unos filtros externos al cuerpo por donde pasa la sangre, se cuela la sangre, buenas tardes, se cuela la sangre y otra vez la metemos dentro del paciente, que es una sangre limpia, en condiciones. ¿Y qué pasa si nosotros analizamos? Metemos sangre con residuos metabólicos inherentes a la digestión, al desgaste de la actividad física, y sale una sangre limpia. Entonces, toda esta caca, esta porquería, sale por vías urinarias. ¿Y qué característica tiene la orina? Rayos, la orina es muy ácida. La orina es ácida. ¿Por qué es ácida? Porque tiene muchos desechos metabólicos. Es ácida porque tiene, por ejemplo, ácido úrico, tiene creatinina del metabolismo de las proteínas, tiene ácido pirúvico, ácido láctico del metabolismo de los glúcidos. Entonces, eliminamos una orina ácida. Pues miren, ¿qué ocurre si tenemos una pequeña disfunción? Mínima, pequeña. Imagínense que funciona al 1% menos. Funciona muy bien el riñón, al 99%, a pleno rendimiento, perfecto, pero hay un 1% que nos cojea. Pues resulta que vamos acumulando un 1% de residuos ácidos en la sangre. Rayos, y esto no pasa nada porque tengas un día, una semana, un año, pero esto a lo largo de los años, pues resulta que ese acúmulo, esa pequeña acidez que pasa a la sangre, pues el cuerpo se tiene que defender de ella. Hay una cosa que se llama, que es la acidez se mide por el pH de la sangre, ¿no? El nivel de acidez. Y en la sangre tiene que ser clavado. Es 7,32, 34, bueno, clavado. ¿Por qué? Porque el equilibrio ácido-base, el acidez en la sangre van nutrientes, van vitaminas, van glúcidos, van proteínas. Esto, un cambio de acidez nos puede desnaturalizar, o sea, nos desnaturaliza lo que nos aportan los nutrientes a todo nuestro cuerpo, con lo cual el cuerpo, para defenderse de esto, tiene una cosa que se llama sistemas tampón, es decir, son unos mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo para neutralizar la acidez, pero esos sistemas tampón se ven saturados enseguida, con lo cual el cuerpo busca por supervivencia una alternativa. ¿Qué alternativa tiene por supervivencia? ¿Cómo se apaga el fuego? Con agua. ¿Cómo se apaga lo ácido? Con alcalinidad. ¿Y dónde está el pool, el conjunto de alcalinidad en nuestro cuerpo? Pues fundamentalmente en los huesos, fundamentalmente el calcio de los huesos. Entonces nuestro cuerpo está cogiendo, está como mal menor, está, entre comillas, descalcificando nuestros huesos para neutralizar y mantener una pervivencia, una supervivencia de nuestro cuerpo. Siempre va a buscar nuestro cuerpo mal menor. Cuando hablemos de ácido úrico en nuestro cuerpo, ya veremos cómo busca mal menor, siempre mal menor. Entonces eso va a permitir una supervivencia, pero claro, a costa de los niveles de alcalinidad en nuestro cuerpo. Y si a esto
Claro, dices, pero ¿cómo? Los riñones, una persona te puede decir, porque cuando hablamos de poner un riñón que funciona mal, enseguida ya, pum, nos vamos a la insuficiencia renal. Dices, claro, es que no filtras, te intoxicas, tal, pero no necesariamente tenemos que hablar de insuficiencia renal. Un riñón puede funcionar mal cuando, por ejemplo, retiene líquido esos riñones, eso puede ser indicativo de que funciona mal. ¿Qué es retener líquido? De que tú por la noche, ahora no sé en paranoia, si a alguno le ocurre, que si tú por la noche te vas a la cama y tienes los tobillos hinchados como botas, dices, ahí va, o me deja el calcetín, me deja una marca, y por la mañana me levanto y los pies están enjutos, dices, ay, están enjutos, y por la noche gordos, pero en cambio por la mañana, ¿qué pasa? Tengo las manos hinchadas gordas, que me cuesta mover porque retengo líquido. El líquido se mueve por el riñón, el que gestiona los líquidos en nuestro cuerpo es el riñón. Hombre, si se te hinchan los tobillos en verano, puede ser que sea una insuficiencia venosa también, ¿no? Pero si en invierno, o en una insuficiencia de caballo, o en invierno, si se te hinchan los tobillos, rayos, igual tenemos esto. O si una persona que tenga muchas litiasis, muchas arenillas, que elimine muchos restos por riñón. Eso es que no está funcionando bien la eliminación renal. O una persona que tenga cistitis de repetición. ¿Por qué tiene cistitis de repetición? ¿Por qué tiene muchas infecciones de orina? ¿O por qué tiene nefritis de repetición? Esa persona también puede estar con problemas de, sobre todo, la retención de líquido. Porque claro, no solo se retiene líquido, estamos hablando que retenemos líquido, pero con un exceso de acidez, ¿no? Esa neutralización de la acidez, insisto, va a costa del conjunto de nutrientes que son necesarios para la pervivencia del hueso. Eso por un lado. Luego, si a esto le añadimos lo que en otras charlas hemos comentado, la acidez, los alimentos ácidos, es que el nombre ya lo dice, alimentos ácidos. Entonces, ¿qué pasa? Si ya podemos tener algún problemilla de acúmulo de acidez por el gran riñón, y si encima metemos un exceso de alimentos azúcares, por ejemplo, que el azúcar en sí fuera no es ácida, pero el metabolismo del azúcar es muy ácido, el metabolismo de los glúcidos es muy ácido, genera mucho ácido pirúvico, ya he dicho, genera mucho ácido láctico el metabolismo de los glúcidos, y eso, cuando tienes un exceso también de carga renal, pues hay más posibilidades de que no cumpla la función que tiene que cumplir el riñón, porque claro, tú por ejemplo tienes unas capacidades físicas de transportar todos los días 10 sacos de una habitación a otra, dices, vale, mi trabajo es, pero un día te ponen 12, vale, pues igual lo llevas, otro día lo llevas, pero va a llegar un momento que no lo puedes llevar, que te agotas, porque estás por encima de tus posibilidades físicas. Entonces, cuando le metes más carga de trabajo a un órgano, llega un momento que deja de funcionar al ritmo que tiene que funcionar ese órgano. Entonces esto, buenos días, buenas tardes. Entonces esto influye en este acúmulo añadido aparte de que cuando metabolizas generas mucha acidez, necesitas neutralizar esa acidez y necesitas que este señor, el riñón, te funcione mejor para eliminar toda esa acidez en el cuerpo, ¿no? Y cuando dices azúcares, hombre, normalmente el consumo de azúcar aceptado y moderado suele ser 1 gramo de azúcar por kilo por persona, por día y por persona, ¿no? Una persona que pese 80 kilos, pues 80 gramos, y ya vamos tirando para arriba, puede ser asumible, ¿no? Y vamos tirando para arriba, ¿no? Pero bueno, pero normalmente es que tomamos más de 80 gramos. ¿Por qué? Porque aparte del azúcar, igual nos echamos al cafelito rico, tenemos que hasta las conservas, cuando tú miras las conservas, las latas en conservas, llevan azúcares. Dices, vale, sí, como conservante, bla, 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 bla. Todo lleva azúcar. Cualquier cosa que mires en la composición, azúcar, 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 azúcar. Alimentos precocinados, y hoy se comen muchos alimentos precocinados, alimentos preparados para meter al microondas, todo, y ya digo, alimentos que son salados teóricamente llevan también azúcar. Y luego que hoy en día la sociedad, pues mira, el estrés al que estamos sometidos, tan brutal, pues hace que muchas personas tiendan a comer dulce, porque el dulce aumenta la serotonina, y la serotonina aumenta la dopamina, y eso es son neurotransmisores que te dan felicidad, que te dan plenitud. Entonces, pues por eso dicen que la señora es la típica mujer de Almodóvar, mujer fatal, que se atiborra de dulces. Pues es eso, simplemente va buscando químicamente una estabilización química que le dé una sensación de equilibrio emocional, ¿no? Total, que cuando hablamos de la dieta mediterránea, los alimentos refinados también. Entonces, claro, esta acidez, aquí nosotros la neutralizamos con lo alcalino de nuestro cuerpo, pero ese exceso de acidez metabólica son radicales libres
generan muchos radicales libres, lo podemos ver, lo podemos también neutralizar pues con nutrientes como minerales, como vitamina C, vitamina E, con zinc, con selenio, que eso va en una dieta mediterránea, como hemos hablado anteriormente, muy rica en verduras, muy rica en fruta, unos determinados métodos de cocción que no estropeen los nutrientes que estamos metiendo en esas verduras, en esas viandas, y desgraciadamente eso no lo tenemos. Eso tampoco lo tenemos hoy en día. Y porque no se come la fruta y la verdura que debemos comer, ya no hay tiempo para hacer un puchero, no hay tiempo para hacer un cocido. Y luego la carne, el pescado, rayos, pues cuando hablas de pescado, a las embarazadas le están quitando el pescado azul porque está lleno de metales pesados como el plomo y como el mercurio y como el arsénico del mar. Entonces, ¿qué nutrientes estás metiendo, no? Cuando metes un filete de ternera, que coges el filete de ternera y lo echas a la sartén y empieza a saltar, ¿por qué solo agua? Porque están engordando las vacas reteniendo agua, los ganaderos, para hacer lo que antes era 10 meses de crianza, ahora que sean 6. Entonces, claro, ya no aportas la riqueza de nutrientes que actuaría defendiéndonos del exceso de acidez que podemos meter por otra parte en la alimentación, y que eso nos protegería también los huesos, ¿no? Es una cadena, es un círculo que está todo encadenado, ¿no? Entonces, por eso digo que yo suelo ser muy rompedor, entre comillas, cuando hablo de problema de huesos, porque, claro, yo me voy al riñón. Entonces, cuando te viene una persona que quieres intentar ir más allá de calmar el dolor, ir más allá de... Claro, para eso hace falta voluntad. Porque el activar y el eliminar ese exceso de acidez del organismo hace falta un poquito de voluntad. ¿Cómo se puede hacer esto? Hombre, pues hay formas. Con esto, si nosotros conseguimos activar, primero, una dieta mediterránea como Dios manda, la que hemos explicado aquí, y segundo, si nosotros conseguimos activar esta función renal, cuanto más activemos e intentemos normalizar la función renal dentro de la limitación que puede tener los años con respecto a la función renal, entonces mejoraremos la eliminación de acidez por orina, que es por donde tiene que salir, y disminuiremos el acúmulo de sustancias ácidas en nuestro organismo que nos van a descalcificar. ¿Cómo se hace esto? Claro, a una persona... Yo lo que suelo recomendar, y por eso digo que hace falta implicación, porque, claro, en esta vida es lo que comentábamos al principio de la charla, que esto es un sacrificio. Aquí es que llegamos a la gloria por sacrificio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué digo yo a un abuelito? Porque, ojo, que aunque tenga 80 años puede haber una mejoría en este sentido, ¿no? Y más a una persona igual que tiene 40 años, que es cuando, a partir de los 40 es la edad del ahorro, cuando tienes, ¿verdad, padre? Cuando tienes que empezar a ahorrar en salud. Es que como no empiezas a los 40 años a ahorrar en salud, te lleva por delante esto, porque a los 50 ya es demasiado tarde para empezar a ahorrar en salud. Entonces, ¿qué recomiendo yo a una persona que me dice, oye, mira, me ha dicho el médico que tengo una artrosis de rodilla y yo soy muy joven para esto, y me ha dicho que como siga esto así, a los 60 voy a estar en silla de ruedas, que así, casos de esos, ¿no? Y dices, mira, pues empiezo con esto, cuando la persona se quiere implicar. ¿Y por qué digo cuando la persona se quiere implicar? Porque yo soy un pejigueras, y a la gente, claro, intento dar la menor medicación que pueda ser, y si podemos echar mano a remedios naturales que le van a activar esta función renal, estamos evitando, claro, un diurético tú no puedes dar un alma... ¿Por qué? Porque los diuréticos tienen sus efectos secundarios. Van a tener una depresión de potasio, van a tener una arritmia por culpa de tomar muchos diuréticos. Entonces, claro, el diurético te activa la función renal, claro que te la activa, pero a costa de otras cosas, ¿no? Pero como tenemos a nuestra disposición la posibilidad de recomendarle a esta persona, ¿qué le podemos...? Oye, mira, pues vamos a decir una cola de caballo, que es una planta de toda la vida que crece en las riberas de los riachuelos, es un helecho. Y la cola de caballo, aparte de que es riquísima en sílice, tiene unas cantidades de sílice enormes, pues es también, rayos, diurética. ¿Qué le recomiendas a esa persona? Una ortiga. No, pero no puedo comer. Hombre, hay quien la come en ensalada, la ortiga, yo no sabía. Pero en alguna ocasión me han dicho, oye, pues yo me la como en ensalada. Y dices, ¿qué rayos? En mi pueblo, en Navarra, comemos la borraja, que es una planta pinchúa, y la comemos en cocida y está buenísima, es mantequilla pura. Total, una ortiga, una cola de caballo, incluso un abedul, venga. No, por Dios, en infusión, que una persona que haga infusiones, por ejemplo, de cola de caballo. La ortiga, aparte de que la ortiga estimula la diuresis, estimula la función renal, la ortiga también aporta muchísimos nutrientes. De hecho, la ortiga, cuando había época de escasez,
se usaba como antianémica la ortiga, comer ortigas, por la cantidad de nutrientes, y tiene muchísimo calcio, es brutal la cantidad de calcio. En la cola de caballo nos aporta sílice, que el sílice nos da dureza a la estructura, y el calcio nos da la estructura, y el sílice nos da la dureza, que eso nos aporta el sílice en la cola de caballo y la ortiga del calcio. ¿Qué dices a la persona? Oye, pues mira, vete a una parafarmacia, o vete a un herbolario, o farmacias hoy en día, que te preparen tu bolsita de hierbajos, que te mezcles esos 3 hierbajos, y todos los días te haces una infusión juntas, para que no tengas que hacer una de cola de caballo, otra de abedul, otra de ortiga. Oye, que te prepare tu farmacia, tu infusioncita en una bolsa, te prepara una bolsa de medio kilo, y todos los días te haces tu infusioncita con tu cuchara. Y el hecho también, créanse, el hecho de, o sea, eso se puede hacer en extracto, en comprimidos y tal, pero el hecho de que una persona tú le pongas a hacer tu cacico como de toda la vida se ha hecho antes, hacer tu infusión, psicológicamente esa persona está esforzándose para su mejoría. Y es que yo no sé si será psicológico o no psicológico, pero cuando tú lo obligas a una persona a que se implique, es que mejora más. Seguramente será cierto que generas unas endorfinas y generas, hay unos cambios también de neurotransmisores, somos pura química, unos cambios de neurotransmisores que te mejoran el ánimo. Dices, oye, como estoy diciendo esto para curarme, mira, oye, parece que me duele menos y tal. ¿Sabes? Que eso también es importante en la persona, implicar. A mí me gusta que la persona se implique, que eso es para ella, como te has dejado y has llegado a esta situación, ahora tienes que meter horas para revertir esto. Y además horas con gusto, porque es para tu bien y vas para tu beneficio, ¿no? Y cuando, claro, estos son diuréticas, si la toma la persona a la noche, pues bueno, adiós noche, ¿no? Entre la próstata y tal, adiós. Y digo que se la tome por la mañana, y cuando ve que esa persona, oye, pues empieza a orinar, me levanto con las manos hinchadas, rayos, y empieza a orinar y estoy toda la mañana en el servicio. Oye, pues eso te anima también, porque dices, oye, pues parece que va bien lo que me dice este hombre, ¿no? Y entonces con esto ya conseguimos un poco, estamos haciendo entre la dieta mediterránea y esto o otras que pueden ser alternativas, vamos, yo he puesto 3 porque son las 3 muy conocidas, que con esto ya estamos parando. Oye, paramos un poco más para comer. Venga. Y volvemos.